Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, buenos días. Bienvenidos a Matemática 2, semestre intermedio y medicina. Decirles pues que este curso sin duda que sí es un poco más complicado, un poco más pesado de lo que es Matemática 1. Para poner un poco en referencia sería como unir cálculo 1 y cálculo 2, por poner un ejemplo. Obviamente no tan específico en algunos puntos, pero sí es un poco más complicado. Palabra del Señor antes de empezar. Los sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, del 31 al 32. ¿Por qué se da matemática en esta carrera? Porque básicamente con el nuevo currículum, con el nuevo programa
el pensum académico en la parte científica y tecnológica es muy importante. Todo lo que son ciencias naturales, física, química y biología requieren de una base matemática. En fin, para la ciencia formal es importante. Entre los objetivos que podemos decir, entre comillas, aplicar los conceptos del cálculo diferencial, reconocer y aplicar la derivada, la integral, aplicar las diferentes técnicas de integración. Estas son las áreas que nosotros vamos a estudiar. Son 7 áreas. No todas las áreas las vamos a estudiar aquí. Nosotros vamos a estudiar 4 áreas en clase y las otras 3 áreas son para exposiciones. Ahora veremos también eh, cómo van a ser las exposiciones. Primer tema de límite, hablamos de la introducción, del teorema, de los límites que involucran funciones trigonométricas, los límites al infinito, los límites con el infinito y obviamente la continuidad de la función. La derivada, ¿qué es la derivada? Por medio del teorema fundamental de la derivada, las reglas para encontrar la derivada de funciones trigonométricas, la derivada del orden superior, regla de la cadena, derivación implícita, y si se puede damos razones de cambio, si no, bueno, no hay problema. Lo que sí es que en el currículum está ecuaciones diferenciales, y como está ecuaciones diferenciales en el currículum hay que darlas. No es fácil ecuaciones diferenciales, complica un poco, pero la aplicación de la derivada, estamos hablando de máximos, estamos hablando de mínimos. Esto va a ser en una exposición. Ahora les daremos también cuáles son los elementos de esta exposición: extremos locales, extremos máximos y mínimos, proceso de graficación, teorema de valor medio, antiderivada. Y como lo dice acá abajo, la introducción a las ecuaciones diferenciales. Veremos un poco de ecuaciones diferenciales. No es, vamos a cerrar acá, no es en exceso que vamos a dar ecuaciones diferenciales, pero sí que se sepa que algo vamos a dar de ecuaciones diferenciales. No es fácil de ecuaciones diferenciales. La integral definida, hablaremos sobre la integral, el primer teorema, segundo teorema fundamental del cálculo, el teorema de valor medio y la interacción numérica. De estos no haremos prueba porque la última prueba son 2 temas en uno. La aplicación de la integral, área, volumen, es de esto, va a haber una exposición que lo veremos ahora. Volúmenes de sólidos, volúmenes de revolución, longitud de curva, trabajo, momentum, centro de masa. Como les digo de esto, entonces vamos a hacer una exposición. Las funciones trascendentes también viene otra exposición, las funciones logarítmicas, las funciones inversas de la derivada, la función exponencial, la función logaritmo general, crecimiento y decremento, ecuaciones diferenciales y trigonométricas inversas y su derivada. Ya nosotros el semestre, perdón, pasado adelantamos un poco esto. Obviamente no podemos reutilizar, tenemos que hacer cambios y buscar otras posibles estructuras para lo que es estas funciones trascendentes. Las técnicas de integración, las reglas básicas, la integración por parte, sustitución por racionalización, y la integración de funciones racionales por medio de funciones parciales. Quizás esta es la parte más difícil del curso, la última. El tema 7 de técnica de integración con el tema 4 va a ser una prueba. Ahora lo veremos. La distribución porcentual de las calificaciones normalmente tiende a ser la misma. 35% parciales, 10% del portafolio, 25% de posiciones y en un examen final que vale 30%.
Como digo, la primera prueba, límite, segunda prueba, derivada, tercera prueba, integral. Total 35 puntos. Son tres pruebas que vamos a desarrollar. Portafolio virtual, siempre lo mismo, última semana de clases, etcétera, etcétera. Las tres exposiciones, aplicación de la derivada. Esto está al revés, debería ser primero aplicación de las funciones trascendentes, aplicación de la derivada y después aplicación de la integral. Eso da un total de 25 puntos. Y obviamente el examen final, que son 100 puntos, que eso vale 30%. ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, ahí está el correo. Los libros, ahora veremos qué vamos a utilizar, qué libro vamos a utilizar. Vamos ahora al desglose. Este desglose ya está en la plataforma. Ya yo lo compartí ahí, pero bueno, de todas maneras se los voy a compartir. Yo lo había puesto en base a 10 porque pensaba que era el martes, pero no son los lunes, así que yo voy a hacer el arreglo. Y voy a colocar también ese arreglo en cuanto a la segunda fecha, 10, 17, 24. O creo que ya tenía uno aquí presente. Un momento. Ya yo había hecho el desglose y ya yo había hecho el arreglo acá en mi PDF, pero no lo había pasado a la plataforma. En los próximos días estaré arreglando eso. Del primer tema, que es límite, hablamos de introducción, el teorema de límite. Como vemos, están los ejercicios propuestos. Para este primer tema son 70 problemas. Acuérdense que eso va para el portafolio de calificaciones. La prueba de límite está estipulada para el 30 de agosto. Y bueno, sería pues tener esa primera prueba. Obviamente aquí siempre hacemos los arreglos, que si no es el 30 cae el lunes. Así que si no es lunes podemos ponerlo para cualquier otro día de la semana o domingo, si se quiere. Eso depende también del tema. Son 18 problemas de un lado y del otro tanto y del otro tanto. La primera exposición que vamos a tener, que sería el 2 de septiembre, funciones trascendentes dentro de la matemática. Y ya desde el principio le estoy dando las estipulaciones muy parecidas a las estipulaciones que hicimos para una de las exposiciones de matemática 1. Sin embargo, obviamente los problemas tienen que cambiar. Así que hay que buscar otro tipo de problemas y otro tipo de cosas, porque ya yo sé cómo son esas exposiciones y ya yo tengo esas exposiciones en las plataformas. Ahí hay que hacer el arreglo. El segundo tema, que va a ser de derivadas, en donde hablamos por las reglas para encontrar la derivada, las funciones trigonométricas, regla de la cadena, etcétera, etcétera. Y hay esto que está aquí. Esto que está aquí, que es ecuaciones diferenciales. Mira, a mí no me gustan las diferenciales, yo les soy muy sincero. No, no me agrada. Pero hay que darlas. Eh, Esto es para el portafolio, pero no viene para la prueba. En la prueba no va a venir. Solamente va a venir en el portafolio. Solamente va a estar en el portafolio. Y eso, pues,
para que tenga pendiente, para que sepa. Si viene en el portafolio, pero no viene para ecuaciones diferenciales lineales de primero. Es un poco complicado, así que yo les ayudaré a hacer eso. Pero del segundo tema, el tema número 2 de derivadas, son 80 problemas. Aquí está lo que quiero de la derivada de la segunda exposición. La prueba de la derivada está para el 30 de septiembre. Mire aquí, la primera prueba 30 de agosto, la segunda prueba 30 de septiembre. Es como un mes para trabajar exclusivamente esto. Y el 4 de octubre, que sería la segunda exposición, aplicación de la derivada en las funciones dentro de la medicina, reseña sobre la derivada, extremo de una función, cómo se buscan los extremos por medio de la derivada, funciones crecientes y decrecientes, cómo saber si una función es creciente o se crece o decrece por medio de la derivada, cómo saber la concavidad de una función por medio de la derivada y obviamente una aplicación de todo eso, de lo que es derivada en la medicina, donde se aplica la derivada dentro de la medicina. Y obviamente las conclusiones que sabemos que es una conclusión por estudiante. Después de la exposición, vamos a tener la segunda exposición. Vamos a tener este tercer tema, que es integrales. Integrales se dividen en dos partes de problemas, o sea, de temas. Uno de la integral normal, donde veremos integrales normalitas, sencillitas, facilitas, y otro que, como les dije a ustedes, es la parte más pesada de todo, que es en las técnicas de integración. Estamos viendo de qué sería la antiderivada, el primer teorema fundamental del cálculo, segundo teorema, el teorema de valor medio, las reglas básicas de integración y ecuaciones diferenciales en la segunda parte. Ocurre también lo mismo con esto de las ecuaciones diferenciales solamente para el portafolio. Exclusivamente para el portafolio, las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden no vienen para la prueba. No vienen para la prueba, eso no lo voy a colocar. De este tema no vamos a hacer prueba, vamos a hacer un repaso general el 1 de noviembre, empezando bien noviembre. Y obviamente aquí debería ser 4 de noviembre, pero dice 4 de octubre. El 4, esta exposición, obviamente nosotros sabemos que sucede el 4, no hay clase, estamos libre y free. 4 de noviembre cae jueves. El primero cae lunes y entonces 4 cae jueves. El 4 de noviembre, esta exposición, si bien es cierto, no la vamos a hacer directamente acá, va a ser por video. Ya me la va a compartir por video. Esta última exposición, así que desde ya puede ir trabajando esta exposición. Realicen el integral, el área de una región plana, hablar sobre los diferentes volúmenes de sólido a revolución. Yo ahí le puse algunas páginas del libro que ahora veremos también el libro que vamos a utilizar. De forma pues, que usted lo tenga de disco, capas y arandelas y el volumen de sólido de revolución de los cascarones. En ortopedia se utiliza mucho, se trabaja mucho en ortopedia y obviamente su aplicación, un problema de aplicación y una conclusión. Bien, finalmente pues el último tema que son las técnicas de interacción. Las integrales por partes, las integrales trigonométricas, las sustituciones por racionalización, fracciones parciales y el reemplazo general. Por calle, este es el tema más difícil, por calle. Así que, ¿qué nos da a entender esto? Tenemos que salvar los dos primeros temas, las dos primeras pruebas hay que salir súper bien, por si acaso. Por si acaso. Yo en matemática 1 soy un poco displicente y dejo pasar muchas cosas porque, bueno, en matemática 1. Pero cuando entramos a matemática 2 sí eh, soy más cuidadoso al calificar. También porque mi especialización está en esto, en cálculo, más que en los fundamentos.
de esa última prueba también es más pesada porque viene algo de esto, de las integrales, y obviamente las técnicas de integración. Para esta última, aquí yo le puse regla del hospital, pero sí que quitarlo, yo le voy a quitar la regla del hospital, porque como no la vamos a dar, pero bueno, así que serían realmente 300 problemas que hay que entregar. El semestre anterior fueron 290 problemas, ahora van a ser 300. Son 10 problemas extras, así que en ese sentido no hay ni problema. Si pudieron hacer 290, pudieron hacer 300. Como les digo, las fechas están probables a cambio. Pueden haber modificaciones, pueden haber cambios, pueden haber situaciones que ocurran. Eso dependerá de el libro que vamos a trabajar. El libro que vamos a ver será este. Yo se lo voy a compartir aquí mismo por Zoom. Bloqueado. Este es cálculo de Larson y Edward, pero este documento es un duopac, o sea, un cálculo combo. Ellos tienen lo que es el cálculo dividido en dos libros, o sea, sacaron dos libros para todo lo que era cálculo. Entonces, este libro contiene todos los dos cálculos. Cálculo 1, el cálculo de una variable, novena edición. Y aquí está todo el contenido que nosotros vamos a dar, lo que es integrales, las funciones logarítmicas, las funciones transversales, las funciones diferenciales, la aplicación de la integral, técnica de integración, series infinitas. Y además de eso tiene otro, la segunda parte, porque mire, este llega hasta serie infinita 9. Esta es una segunda parte que salió en otro libro. Y en esta segunda parte tiene cónicas, vectores, geometrías en el espacio, funciones vectoriales, funciones de varias variables, interacciones múltiples, análisis vectorial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho. Hay tablas de interacciones muy interesantes. Eh, por ahí yo tengo unos documentos que son tablas de derivación y tablas de interacciones, así que yo se los voy a compartir. Pero de todas maneras en el libro está, que son tablas de interacción y todo. El libro, bueno, no es un mal libro. Tiene características muy interesantes. Para discusión, hay ayudas, hay ejemplos, definiciones muy claras. El libro también te explica con un grado de, si nos damos cuenta, nos empieza a explicar por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro, por qué viene así, por qué viene allá. No está mal. A veces se salta pasos y usted verá que a veces el procedimiento que yo utilice no será del todo. eh, a veces irá un poco directo. El libro siempre trae estas páginas hasta el principio, en donde, pues, antes de cada sección nos trae cositas y cositas. Y pues, bueno, mm, es un buen libro. Si alguien lo puede conseguir, me avisa para cuando se acabe el curso el Cambalache. Cambalache es negocio. Por lo menos límites y sus propiedades. Ahí nos habla de los límites, qué es un límite, la idea de un límite, sin el cálculo cómo se haría, con el cálculo cómo se haría. Mira, por lo menos. Al entrar en cálculo hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas no se pueden hacer. Aproximaciones, la definición formal del límite, todo eso lo vamos a ver. Y claro, también el problema te da algunos ejemplos, por lo menos en el caso de la joyería, en el caso de los deportes, del examen Putnam. Ay, Dios mío. En fin, hay mucho.
Son 1327 páginas que tiene este documento, porque ya le digo, este documento son dos documentos en uno. No es un solo documento, son dos. Ley de Charles, ser absoluto. Parece que la ley de Charles es para los gases nobles. En fin, sé que el libro tiene cositas interesantes. Para que los que les gusta la matemática, pues, sentarse con calma y ver. El libro, vamos a buscarla acá, te trae las soluciones a los problemas impares. Así que súper. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Ay, las arandelas esas. Las guachitas, como decimos por ahí. Ya esto en el espacio. Lástima que no tenemos matemática 3. Si tuviéramos matemática 3, iríamos de lleno al espacio. Mira eso, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Guau. Pregunto yo, mira, pregunto yo, ¿cuántos han dado límite? Un poquito arriba si usted ha dado límite. Mira, aquí son las tablas de interacción que les estaba diciendo. Algunas tablas son sencillas, otras sí tienen un poco más de complicación. Ahí está. Son un sinfín de tablas de integración que da pereza. Con seno y coseno, con la tangente, las trigonométricas inversas, las exponenciales, las formas de U, la hiperbólica inversa. Ahí está la tabla de integración. Y hay otros teoremas que ahí se demuestran eso. En cuanto a los apéndices, están los apéndices. Pregunta, ¿cuántos han dado derivada? Chan, 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 chan. 1, 2, 2, 3, 3, más ninguno. 4, 4, 4, solo 4. Muy bien. 4 de 69. Bueno, de 68. ¿Cuántos han dado integrales? Manito arriba. Te ha dado integrales. ¿Cuál es la integral de estas cosas también? La integral. Esa. 2 nada más. Alce la mano. Sí. Ah, ahí está. 3, 4. Solamente 4. Claro. 4. Ok. Eh, estamos bien, entonces va a ser un muy buen trimestre para ustedes. Se van a tener que esforzar el doble o el triple. Supongo. Mira, ¿qué más tengo que decirle yo? Yo creo que ya. Ajá. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? ¿Algo que le gustaría añadir? Nada. Ok. Bueno, mira. El cálculo. mm, Buscándolo acá. Ajá. Para el cálculo, no, no, no. Ah, bueno, hasta aquí. El cálculo tiene que ver, es un área muy curiosa de la matemática. El cálculo, eh, supongo, por decirlo de alguna manera, revolucionó. Como que algo, wow, un boom. Y tienen que ver en muchas implicaciones
de muchas cosas, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir aceptando, vamos a seguir aceptando. Hay gente que está teniendo como que problemas con, con la señal, o lo que se diga. Y el cálculo se divide en dos ramas. El cálculo realmente se le llama cálculo infinitesimal. ¿Por qué? Porque normalmente se termina yendo al infinito. Usted verá muchas veces en donde nosotros eh, terminaremos entrando hacia el infinito y trabajando hacia el infinito. Por poner una relación, la geometría estudia el espacio o el plano. El álgebra estudia las construcciones abstractas. Entonces, ¿qué estudia el cálculo? El cálculo estudia el cambio y la continuidad. Eso es lo que estudia el cálculo. Cambios y continuidades. O sea, cambios continuos, lo cual es totalmente contrario a situaciones discretas o la matemática discreta, que trabaja sobre cosas infinitas o infinitos numerables, por lo menos en el análisis real, las curvaturas y esas cosas. El cálculo infinitesimal se divide a su vez en dos partes: cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo diferencial, obviamente, estamos hablando que tiene que ver con el límite, que tiene que ver con la derivada. En ingeniería esto es lo que usted reconocería como cálculo 1, por poner un ejemplo. Y obviamente el cálculo integral, que tiene que ver con integrales o la antiderivada, que nosotros lo vemos en cálculo 2 o normalmente se ve en cálculo 2. El cálculo aparece en el siglo XVIII. Bueno, no, realmente en el siglo XVII. Empezó con el siglo XVII. Y en el siglo XVII entran personajes muy interesantes. Estamos hablando de personas de Bhaskara, estamos hablando en la India, que como que empezaron cosas por ahí, Burroughs, Gregory, el propio Copérnico, el propio Kepler, Berkeley, así como se llama la universidad, que fueron dando ideas de cosas que tenían que ver con el cambio. Con el cambio. ¿Dónde nosotros vemos el cambio? Pues en la velocidad. La velocidad, el cambio de la distancia en base al tiempo. X final menos X inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. O la pendiente. La pendiente es Y final menos X inicial entre Y final menos Y inicial, o al revés, no me acuerdo en el momento. Y hay un problema acá. Y hay una historia muy interesante y muy triste. Son historias de la matemática, son historias del día. Usted conoce a Newton, un tal mentado Newton. Es el de la supuesta manzana que le cayó y le dio una conmoción cerebral y sí pudo comprender cómo eran las leyes de la naturaleza. Bueno, el mentado Newton. Cristiano, por cierto. Protestante. Luterano. Amañapa. No, era calvinista, perdón. El señor Newton, y para eso voy a buscar las fechas.
eh, para ser lo más preciso posible. Porque hay una controversia en el cálculo. Y esa controversia viene entre este personaje eh, que se mostró totalmente colosal, fue vengativo, fue muy lío. Ese misticismo que había en Newton se fue y quedó un personaje totalmente humano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, 1666. Perfecto. En el 1666, el señor Newton, mm, entre una y otra cosa, bosqueja, a lo que es bosquejar, ¿no? Eh, escribe o hace cálculos, así como cuando usted está practicando, que a veces toma una hoja para escribir por ahí, hacer sus cositas, por si me equivoqué, bueno. Y en ese bosquejo habla sobre razones, sobre cambios, sobre cómo cambiaba la aceleración entre el tiempo, o sea, cómo cambiaba la velocidad. De ahí que nosotros pues tengamos a Newton como este tipo de cambio, aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo. Entonces, el señor Newton nunca publica este pensamiento, nunca publica esta idea. Nunca publica esta idea, nunca, más allá de compartirlo a este grupo de colegas. O sea, recuérdese que en ese entonces la gente se escribía no por WhatsApp, sino por cartas. Y bueno, Ebert le dio una idea maravillosa y la compartió con Silvia en una carta. Oye, mira, me salió esta idea de repente. Estaba en el 14º sueño y de repente, ¡plup! Estaba medio voladito y ¡plup! Salió la cosa. Bueno, mira, analízala tú, que tú sabes también de estas cosas y me dices cómo va. El señor Newton nunca publica nada de sus escritos, ¿ok? No lo publica. Lo guarda allá donde vivía. ¿Dónde vivía Newton? En la reconchinchina de su casa. No, en Inglaterra. Acuérdense, Newton era inglés. Sir Isaac Newton. Bueno, nos vamos 10 años después, donde un señor que se llamó Leibniz. Estoy resumiendo, ¿ok? Leibniz. 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 El señor se llama realmente Gottfried Wilhelm Leibniz, una cosa así. A pobre lo mataron con el nombre y el apellido. Pero bueno, eh, señor, muy inteligente en su tiempo, uno de los pensadores muy grandes, ¿verdad? Uno de los personajes más que hubiera sido más importante si no le hubiera pasado lo que le hubiera pasado. Y muy seguramente si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, usted al día de hoy lo hubiera reconocido y hubiera sido, ¡wow! ¡Qué grande fue Leibniz! ¡Ey, qué grande fue! Eh, en palabras de un grande del pensamiento, eh, Denis Diderot. ¿Sabe quién fue Denis Diderot? Señor Marcelo, usted que sabe de pensamientos y de estructuras complicadas de la vida, que piensa mucho, ¿quién fue el señor Denis Diderot? No estoy enterado, la verdad.
Filósofo deísta Denis Diderot, un grande de la Revolución Francesa, Mm, a Bueno, la voy a par, buscarlo. Gracias por el nombre. inves- investíguelo. Voy a Denis investigar, voy a Diderot, investigar. búsquelo. Figura decisiva en la ilustración. ¿Sabe cuál fue la ilustración, no? ¿Qué fue la ilustración? Movimiento cultural, movimiento intelectual, movimiento filosófico que inició en tres grandes países, Francia, Inglaterra y Alemania. Y este movimiento produjo en la masa social lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. O sea, el señor Denis Diderot se puede decir que es uno de los precursores de la Revolución Francesa o uno de los padres de la Revolución Francesa, con ese empuje intelectual que tenía en base a la filosofía de, de la Ilustración. El señor Denis Diderot eh, hace una compilación. Y hay otro también que si lo quiere puede buscar. Jean-Baptiste. Jean, mire, vamos a escribirlo por ahí. Denis Diderot. Si usted quiere saber de filosofía, busca Denis Diderot. Busque a Jean-Baptiste. Sí, otra cosa ahí, Le Ron, una cosa así, una cosa así, Jean-Baptiste. Y el señor Denis Diderot hace, sin duda, una de las obras culturales más importantes de del último siglo o del siglo pasado. Se llamó la enciclopedia. Tiene un nombre muy en francés, la enciclopedia, y por ahí no vamos y por ahí no vamos. De France, a Nart, una cosa así. Por ahí se va la cosa. Mi francés es malísimo. Y en ese es una enciclopedia magna, grandísima, eh, donde ellos reunieron y difundieron en un texto muy claro. O sea, es como que la enciclopedia es para tontos. Vaya, ¿sabes estos libros de que cómo aprender inglés para tontos? O cómo aprender computadora para tontos, para dummies. Bueno, así mismo. Eh, Saberes, recopilan una gran cantidad de saberes en la enciclopedia, y todo el conocimiento de ese entonces ellos lo recopilan en un solo libro. Es una obra maravillosa. Está también por ahí Voltaire o Voltaire. Está también Rousseau. eh, Turgot. Son grandes filósofos y pensadores del siglo pasado. Y usted puede buscarlo ahí. Obviamente está señor René Descartes, que fue contemporáneo de Denis Diderot. El señor Denis Diderot dice lo siguiente, que no era cualquier chichipate, era una persona que sabía mucho y que había leído mucho y un compilador, como por poner un ejemplo, un escriba, o sea, alguien que había leído mucho, que sabía mucho de ese entonces. Dice el señor Denis Diderot de este mentadito Leibniz. Quizás nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado tanto y escrito tanto que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre Dios, sobre la naturaleza y el alma es de la más sublime elocuencia. Sus ideas hubiesen sido expresadas con el olfato de Platón. O sea, este caballero, que era una persona que sabía mucho de la gente de su contemporáneo, o sea, era como que en este grupo
A ver, ya sabemos quiénes son los buenos y qué son los más o menos. Este personaje dice, hey, Leibniz hubiera estado a la par de Platón, fácilmente. Un personaje que está en sombra de todo aquel que no ha entrado a cálculo, todo el que nunca ha visto cálculo, no sabe quién es Leibniz. Y es triste porque habló en áreas desde metafísica, epistemología, lógica, filosofía, religión, física, geología, jurisprudencia, historia. Vaya, Voltaire también habló de él. Entonces, ¿qué hace el señor Leibniz? El señor Leibniz da solución a dos problemas, así de simple. El primer problema era el siguiente. Yo tengo una curva, ahí está la curva, qué bonita mi curva. Y yo quiero encontrarle el área, está aquí. Eso es lo que yo quiero encontrar. Ajá. ¿Cómo lo hago? Pues no sé, porque no tengo una fórmula para encontrar eso. ¿Sabe que si yo tengo por lo menos un círculo, yo tengo el... ¿Cómo se encuentra el área de un círculo? Ah, ¿cómo se encuentra el área de un círculo? Pi r cuadrado. Muy bien, buen trabajo. Y el área de un triángulo también. Del triángulo base por altura entre dos. Base por altura entre dos. Del cuadrado también, del rectángulo también, etc. De las figuras geométricas simples, yo las sé, yo puedo encontrarlo, pero si es de una cosa rara que parece pi, ¿cómo hago? Bueno, una idea muy simple es esta, y para eso voy a hacer esta gráfica mucho más grande. Y, y ahí está. Me pasé. Y bueno, la idea es una idea muy sencilla. Voy a hacer rectángulos adentro, de forma que, digamos, si hago, pues, ¿qué te digo? 8 rectángulos, yo mido esos 8 rectángulos. ¿Por qué utilizo el rectángulo? Porque el rectángulo tiene la fórmula del área más fácil, base por altura, por h. Y entonces yo voy haciendo rectángulos y voy rellenando estos con rectángulos. Y suponte que salieron 8 rectángulos, 15 rectángulos. Yo le busco el área a cada rectángulo y después sumo todas las áreas. Y así puedo encontrar el área de esa situación. Así. ¿Es una solución? Bueno, eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema de ese método? Piensen un poco. A ver, Ever, que te vi la cara moviéndote. Diría porque queda un espacio allá al final, o sea, en la parte de arriba que sigue sin buscarse. Es una pequeña parte, pero que suma al final. Exactamente. Es una pequeña parte que al final siempre suma. Bueno, vamos a ver con otra posible solución. Los matemáticos de ese tiempo lo que hicieron, dijeron, bueno, en vez de colocarlos inscritos, o sea, adentro, vamos a colocarlos circunscritos. ¿Cómo es circunscrito? Pues por fuera. Vamos a meterlos por fuera, ya está.
Y ahí no me va a hacer faltando nada. Pero ¿cuál es el problema de ese método ahora? A ver. Vamos a ver el chat. Ebenor Rojas presentes. Muy bien, Ebenor. ¿Cuál es el problema de ese problema? A ver quién me dice. Ever puede de nuevo. Vamos a ver el chat. Vamos a ver el chat. Sobra. Exactamente. Termina sobrando. Y ahora, no. O sea, es una situación muy pequeña. Pero sigue sobrando. El señor Leisnig da una respuesta que muchas veces las respuestas de matemática parecen más simples de lo que realmente son. Son respuestas. ¿Cómo ustedes creen que podríamos solucionar esto? A ver, piensen. O cómo el señor, cómo piensan ustedes que Leibniz intentó solucionar esto. Mire, muy simple. Lo que hizo fue que cada uno de estos rectángulos los tendió al infinito. ¿Qué quiero decir yo con tender algo al infinito? Mira, lo voy a buscar acá. Eso estaba en el libro. Él comprendió que llegado a un punto, a ver, llegado a un punto, si él, como vemos aquí, si él, estos rectángulos los hacía cada vez y cada vez y cada vez más pequeños y 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 más pequeños, llegaría el punto que al tender al infinito, la diferencia esa que existe ahí, que nos dijo Ever, que va a contar, va a ser lo suficientemente pequeña para ser despreciable. Y el error porcentual va a ser de milímetros o de nanómetros. O sea, va a ser lo suficientemente pequeño para ser despreciable. Esa fue la idea del Señor. Serían solo líneas, exactamente. Serían líneas muy, muy pequeñas. Serían estructuras muy, muy pequeñas. Comportamientos como este que está aquí. Como este. Que llegado a un punto, ¿sabes? Nada más es cosas hasta cierto punto imperceptibles a la mente, a la vista humana. Esa fue la primera solución que él dio. La segunda solución del segundo problema es un poco más complicada y lo vamos a ver cuando vamos a ver derivadas. Pero no voy a entrar tanto en ese detalle. Lo cierto es que el señor Leibniz pues encuentra estas soluciones y otras cosas más. Y no solamente encuentra eso, sino que brinda porque Leibniz fue un inventor, ¿ok? Él inventó nomenclatura. La forma en que usted pone la función, esto de f de x igual a x cuadrado más 1, eso de f de x antes del señor Leibniz no se utilizaba. Esto fue una invención de Leibniz. Él fue inventor de estas estructuras. Él compila todo su conocimiento, todo su trabajo en la matemática, todo lo que él hizo en un libro.
Él era alemán, por cierto. Y publica su libro. Él comparte su libro con el mundo. Mm, obviamente, en ese sentido, pues la gente, cuando vio eh, este trabajo tan maravilloso de Leibniz como con un portafolio bonito, bonito. Qué bonito portafolio. Se maravillaron con él. Eso fue en 1676. Como todo, ese libro llega al señor Newton. Y el señor Newton ve esto y dice, vea, pero eso fue lo que yo hice. What happened? ¿Qué pasó? Eso fue lo que yo hice. Ese es mi trabajo. Él me está plagiando. Se van, hay una controversia muy grande, son años de pica pica y de tira y jala, y él tira y va a una conferencia y dice tal cosa, y el otro viene y dice tal cosa. Hasta que, hasta que mm, se van a un tribunal, entre comillas, independiente. Se llama la Royal Society, o sea, la Sociedad Real de la Ciencia Inglesa. En ese entonces solamente habían dos, eh, creo que todavía a día de hoy solamente hay dos academias así súper grandes y súper importantes. La Real Academia de la Ciencia de Inglaterra, o sea, conocida como la Royal Society, y la Academia de Francia, en donde se aclaran estas cosas y estas dudas. Y hubo un panel de especialistas, de personajes pues, muy importantes, los cuales pues hablaron y vieron las dos partes. El señor Leibniz fue allá, Newton obviamente con la de Inglaterra estaba ahí mismo, le quedaba la ceja al ojo, como dicen, y al final decidieron lo siguiente. Ajá, es cierto que Leibniz publica ese, ese, ese documento, pero la autoría de la idea principal se la dieron a Newton. O sea, pusieron al señor Leibniz como si fuera una persona que haya plagiado. Es como si, a ver, como si Silvia hiciera un trabajo de grado super pro, pero no lo publica. Al final le da cosita publicar su idea y se va con una nueva forma de operar, por ponerte un ejemplo, y la publica. Y luego viene Virginia, que no tiene nada que ver con Silvia, que no miró nunca las cosas de Silvia y nunca estructuró nada de lo de Silvia, ni la conocía de hecho. Y publica una idea que parte de un punto diferente, pero que llega a una misma solución. Y Silvia dice, no, pero es que ese es mi trabajo. Eso es lo que yo hice. Hay traba aquí. ¿Por qué? ¿Dónde está la traba? La Royal Society, o sea, la Sociedad Real, la Academia Real de Inglaterra, era precedida, fue fundada y hasta al día de hoy su personaje más importante es el siguiente. Sir Isaac Newton. O sea, él era juez y parte. ¿Sabes? No sé si se entiende. Hubo triquiñuela ahí. Porque claro, ¿dónde hicieron el acuerdo? ¿Dónde hicieron... ¿En qué tribunal fueron? En un tribunal en donde estaba
con un grado de favoritismo hacia uno de los, eh, sí, exacto, hacia uno de los personajes, de ahí pues era. Eso influyó mucho, sí, influyó mucho porque en ese entonces acuérdense que mm, era muy importante lo que se decía. Leisnip quedó como un total eh, farsante, como un personaje, eh, como un copión, como una persona que hizo plagio. Él se encerró, tuvo problemas de depresión, terminó encerrado en su casa. Al final del día, cuando murió, solamente el perro que tenía y el abogado fueron a enterrarlo. Muchos de los escritos que él había hecho casi se pierden porque la casa, eh, como no tuvo herederos, no tuvo, y la familia no, ya todos se habían muerto, era como que iban a destruir la casa hasta que un familiar lejano le dio por investigar un poco a ver de quién era esa casa y al final se dieron cuenta porque realmente era un personaje muy importante en su tiempo. Leibniz, Newton, perdón, muy por el contrario, pues aún a día de hoy sigue siendo uno de los personajes más importantes de la ciencia eh, como tal. Es un personaje que esto tiene implicaciones muy importantes todavía a día de hoy, que aunque la gravedad no es del todo cierta, porque después el señor Einstein presentó ideas los cuales rebatían parte de ese fundamento gravitatorio. Todavía pues a día de hoy se sigue pensando en él. La muerte de Newton para que quieras saber un poco cómo fue la muerte de Newton, tiene que verse, ¿cómo que se llama? El código da Vinci, que ahí te da más o menos una idea de cómo se murió el señor Newton con la bendita manzana. Entonces, en ese sentido fue, después de muchos años, personajes como matemático francés de L'Hôpital o esto, Cale y mucho más adelante, otros personajes de, de la ciencia y aún a día de hoy se le reconoce esto en el siglo XVIII y siglo XIX. eh, el consenso es que mm, Leibniz, pues, el señor Leibniz fue el que dio, ¿ok? Mucha de la nomenclatura que nosotros, eso no significa que Newton no hizo un trabajo muy importante, hizo un trabajo muy importante, eh, o sea, es como dos personas de forma independiente hicieron cosas y llegaron al mismo punto y los dos tienen un grado de importancia, fue muy importante. Mm, Es importante también entender que a Leibniz, perdón, nunca se le dio la oportunidad de hablar, ¿ok? Nunca se le dio la oportunidad de expresar adecuadamente cómo debía ser. Fue allá y al final del día lo juzgaron y vaya. Mm, pero bueno, hay muchas equivalencias. Eh, la historia, la historia eh, le dio la razón al final del día a Leibniz. ¿Por qué? Porque el cálculo nosotros lo hacemos como lo hizo Leibniz. Eh, Los trabajos que hizo Newton han terminado en razones como estas, que son razones muy sencillas de aceleración, de velocidad, y en una materia que se llama fluxiones y fluentes, que tiene que ver con la mecánica de fluidos. La importancia de la mecánica de fluidos, por lo menos en el ser humano es muy importante la mecánica de fluidos,
Y de ahí entonces tiene que ver las razones y las proporciones. Y esa es un poco sobre la historia del cálculo. ¿Por qué es importante el cálculo en la vida? El cálculo es sumamente importante. El cálculo, por lo menos si nosotros queremos pensar un poco el uso del cálculo, por lo menos en todo lo que sea, todo lo que tenga un grado de algoritmo, tiene que ver con el cálculo. Por lo menos las variaciones constantes, los cambios. Eh, el motor de búsqueda más importante que existe sin duda es, ¿cómo se llama? El motor de búsqueda más importante. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ver? ¿Cómo es? Ver? El único que le ve la cara. Google. Google. Sí mismo, Google. Ujú. Tú sabes que Google utiliza un algoritmo. Y obviamente sabes lo que es un algoritmo, ¿no? Es un número NP. Uf, hay que entrar algún día en esos problemas del milenio. P versus NP. Eh, utilizan algoritmos, o sea, ¿sabes lo que es un algoritmo? Una serie de pasos ordenados adecuadamente. Suponte eh, todos los días en la mañana, yo abro los ojos, me levanto, me cepillo los dientes, me baño, me visto y voy al colegio. Eso es un algoritmo. Si alguien no se baña cuando va al colegio, entonces es un cochino y está siendo un algoritmo diferente. O no, si no se cepilla los dientes en la mañana, entonces es un cochinón. O si no se baña en la mañana, es un cochinón. Ya no, cuidado, bebé. Entonces, si usted se da cuenta cuando usted va Google, a Google, que quiera llamarlo, usted hace una búsqueda y esa búsqueda, después si se mete a Instagram o si se mete a Facebook o si se mete a otra página, le va a salir temas relacionados a cada una de las búsquedas que usted ha hecho. Quiero comprar una casa y de repente te sale en Instagram te sale una promoción de que altos ¿qué te digo? De Guayabito, una cosa así. Vaya, suponte. ¿Por cómo sucede? Bueno, porque un algoritmo es un cálculo que compila una gran cantidad de información y variables en una sola ecuación. Y esa ecuación, que sería, pues, suponte, la ecuación, ¿qué dice el lápiz? Suponte que sea una ecuación eh, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Suponte. O x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Y que x sea tu búsqueda. Que puede ser llevado a número porque acuérdense que las letras se pueden compilar en un sistema numérico de unos y ceros. Que x sea tu búsqueda, que y sea tu locación y que eso te dé z las recomendaciones. Y ya hice una ecuación que obviamente no va a funcionar, pero es una ecuación sencilla en donde con tu búsqueda y tu localización te va a pedir, entonces te va a dar recomendación. Y esto tiene que generarse a través del tiempo. O sea, tiene que servir para cualquier tiempo. De ahí que esta ecuación es una ecuación lineal, que se mantiene así, tiene que ser transformada a lo siguiente. Todo lo que estoy haciendo estoy derivando de forma implícita.
en donde todo esto sea en base al tiempo. Todos los modificadores sean en base al tiempo. O sea, que me funcione hoy, me funcione mañana, me funcione en 15 días y me funcione los 365 días del año. Y me funcione para Ever, me funcione para Juan, me funcione para Julinet, me funcione para el señor Marca, me funcione para todo el mundo. Me funciona en español, me funciona en inglés, me funciona en italiano, me funciona en bueno, en el chino no, porque en el chino ya está vetado Google. Y pues, vaya, y lo manda. Me funciona en Japón, me funciona donde sea. ¿Ok? Eso es sumamente importante, sumamente importante. Y ahí entonces donde entra el cálculo, en una búsqueda, o sea, cálculo, gracias por Wikipedia. Deme un momento, deme un momento. ¿Dónde más yo utilizo el cálculo? En el pronóstico meteorológico. Hay un, hay un equipo aquí en meteorología de TESA. Papá. Hola, estoy dando clase. Buenas, ¿cómo estás? ¿Estabas dormido? No, ¿No estabas dormido? no, No, no. no. Saluda, hola. No, no, con la mano no. Di hola. ¿Cómo tú te llamas? Oye, Tiago. Di Tiago. Tiago. ¿Cómo tú te llamas? claro. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Mm? ¿Por qué estás tocando esa tecla? Te acabo de levantar el enano y andas cuestionando por mí. Entonces, en los pronósticos meteorológicos, en arquitectura, aunque no lo creas, también se utiliza en lo que es el análisis, todo lo que tenga que ver con tiempo, o sea, piense en cualquier estructura que tenga que ver con tiempo, que tenga que ver con un grado de variación, y ahí va a estar el cambio. Todo, hasta sus universidades como si fuera, dígame, sí, en eso también, exactamente. Entonces, el cálculo tiene muchas modificaciones, muchos cambios. En el estudio, y nos podemos ir no solamente en su vida diaria, sino más allá. En el estudio, por lo menos, del movimiento, el movimiento de los astros, entender cómo era el movimiento de los diferentes astros, se terminó de entender gracias a el cálculo. Por esos análisis que nosotros hacemos. El hecho de que el hombre pudiera haber ido a la luna es gracias al cálculo, porque acuérdense, antes Papá. dígame, véame, antes de eh, mandar gente para el espacio, tenemos que hacer cálculos y tenemos que hacer hay que hacer cosas, así como ceros que se pueden mandar. Y los máximos y mínimos y todo eso, vaya. En fin. El cálculo es fácil. Bueno, cuando nosotros entramos al álgebra, nos pareció un mundo totalmente nuevo cuando estábamos en el colegio. Y ahora pues, nosotros veremos cosas que a veces no entenderemos y es lo normal. Como siempre le digo, si yo tengo que repetirlo 3 veces, lo repetiré 3 veces o lo repetiré 4 veces. Compartirles lo siguiente, ya con esto nos vamos. Yo les dije a ustedes, y no sé si se acuerdan, mientras que hago tira todo. ¿Por qué tú tiras todo? ¿Mm? Pero eso no es excusa. ¿Por qué tú tiras las cosas? No habla. ¿Le da pena?
¿Mm? No. Diga adiós. No. No. ¿Se va a bañar? No. ¿No se va a bañar? No. ¿Por qué no? No. No, hombre. ¿Va a desayunar? No. No, tampoco. No va a desayunar. Ay, Dios mío. Mira, compartirles lo siguiente. No sé si ustedes se recuerdan, pero yo les dije el trimestre pasado que había un grupo que yo iba a dejar. Creo que se acuerdan, ¿no? Y yo se lo dije. Yo lo conversé con la universidad, conversé con mi familia también. Y ellos me dijeron, bueno, usted elija, profe. Si Panamá y Santiago o Chiriquí. Y entonces, creo que la decisión está clara. Ellos de todas maneras me mandaron el horario igual, pero los elegí a ustedes. O sea, matemática 2 del semestre intermedio solamente se lo estoy dando a ustedes. La gente de Panamá y Santiago va a tener otro profesor. Manita. Así que, no sé. Saben que me siento bien dando clase acá con ustedes. Así que bueno, vamos a dejarlo por hoy. Ha sido un placer enorme estar con todo y cada uno de ustedes. Acuérdense, los días lunes y jueves, bien tempranito, a empezar bien el día. Papá. Dígame, No. se picó. Ay, Dios mío, se picó. ¿Qué te picó? Un zancú. Zancú. ¿Qué te picó? Aku. El zancú, exacto. Diga tatay. No, no. Está. Espera, por favor. Espera. Sí, claro, porque como las clases son súper en la mañana, estoy niever, totalmente despeinado y vuelto en etcétera. Esto. Sí, eso es culpa de Ever, pero no es lo que hay. Vamos a ver, saluda pues. Y viva. Hola. Saluda. Mira, saluda. Tatay. Hola. Hola, dice. ¡Ay! Hola, Tiago. ¿Escucha? Así que bueno, nos vemos la próxima clase. Acuérdense, el día jueves, temprano en la mañana. Chao. 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 Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Tiago. Bye. Diga, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, profe. Adiós. Y adiós. Tatay, tatay. Ya, tatay. Tai. Tatay. Chao. Raimundo. Mira ahora que lo veo. Diga, profe. La universidad me tiene que mandar el documento para yo hacer el arreglo. Entonces, en el Vale, momento que me mandan el documento, yo le aviso de una vez, ¿ok? dele, gracias, profe. Dele, dele, dele. Papá. Chao. Pita. Pica. Ahí, vamos.